Josué, capítulo 24. Gracias. Bueno, de nuevo, gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Estaba pensando en este pasaje porque es un pasaje en que Josué llega a un momento en que se acerca su despedida. Él ya se va a ir con el Señor, está cerca su partida, su muerte, y, y Dios lo dirige, porque es Dios quien lo dirige, a mirar atrás hacia lo que ha pasado con el pueblo y todo lo que Dios ha hecho. Y este mirar atrás no es un mirar atrás de, de amarguras y resentimientos y quejas, sino es un mirar atrás donde el centro de la historia no es el pueblo de Israel, donde el protagonista de la historia es Dios mismo. Josué capítulo 24, versículo 1 nos dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Eh, si quieres, me ayudas a repartir esas hojas. Hay unas hojas que vamos a repartir, que está el texto bíblico. ¿Qué quiero que hagamos? Usted puede rayar en su Biblia, pero algunos normalmente no lo hacen. Entonces, pensando en ellos, en los que no lo hacen, traje el mismo pasaje que vamos a leer y la propuesta que tengo, usted está en libertad de decir sí o no, es que este texto del versículo 1 al versículo 15, usted subraye lo que Dios hizo. El verbo, yo tomé, yo aumenté, yo envié, cuando Dios es quien lo hace. Saqué, puse, bueno, todos los verbos que usted encuentre ahí en ese texto, subrayarlos, los que tienen que ver con la acción de Dios, con el obrar de Dios. Cada una de las palabras, vamos a dar un ejemplo para que sepamos de qué trata. Por eso he pasado esa hoja porque algunos se cuidan mucho de subrayar tanto en su Biblia. Bueno, cada uno tiene su manera. Y si quiere rayar en esa hoja, y si no le sirve en la parte de atrás para si quiere escribir algo del mensaje que vamos a tener de la reflexión. Entonces, 24:1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Esto es importante. Ellos estaban delante de Dios. Nosotros hoy estamos delante de Dios y debemos estar conscientes de eso. Esta reunión pierde el carácter de algo ordinario, de algo de poca importancia, pierde ese carácter de poca importancia y se torna una reunión importante debido a quién está entre nosotros y delante de quién estamos nosotros, delante del Señor. Eso hace que esta reunión sea importante, mucho más de lo que nosotros alcanzamos a entender seguramente. Y sigue diciendo, versículo 2: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. El 3: y yo tomé, ahí es donde digo, subrayar esa palabra, lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Tomé, y así lo van a hacer. Yo no les voy a estar dictando cada uno lo estoy haciendo como ejemplo para que sepamos cuál es el ejercicio, pero usted va a ir mirando qué hizo Dios, el verbo, qué hizo Dios. En ese caso, tomó. Entonces está ahí relatando cómo fue el inicio del pueblo de Israel. ¿De dónde lo sacó Dios? De la idolatría. El papá de Abraham era un idólatra. Y dice que ellos, la familia, lo dice en plural, servían a dioses extraños. Nosotros también estábamos sirviendo al mundo, a la carne. De allá nos sacó el Señor. Y dice, yo tomé. ¿Quién es yo? Es Dios, el Señor. Porque mire que el versículo 2 se inicia.
Iniciando versículo 2 dice, ¿quién habla? Así dice Jehová. Entonces, y yo tomé a vuestro padre tres, Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a todo lo que hice en medio de él. Después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros, caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijesen. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los eteos, los jerjeseos, los heveos, los jebuseos, y yo os los entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué mensaje tan precioso. Seguramente lo hemos leído en otra ocasión o en varias ocasiones y no deja de ser un pasaje sobresaliente, hermoso en la escritura y cuánto nos enseña Dios. Así que encontramos, bueno, alguien puede decir, yo tengo otro en tal parte. Yo estaba tratando, se me pudo haber pasado alguno, el versículo 3 tomé, eh, traje, traje, aumenté, aumenté, y bueno, y se me pasó, di, ¿cierto? Ahí se me pasaba mi di. Versículo 4 otra vez, di, y de nuevo, di a Saúl el monte de Seir, bueno, y luego dice el 5 envié, envié, y herí, y bueno, y aquí dice a lo que hice, Dios hizo en medio de él. Y saqué, saqué. Y de nuevo, versículo 6 saqué, saqué. Y bueno, y el 7 puso, ¿cierto? Cuando ellos clamaron a Jehová, puso. ¿Quién puso? ¿Quién puso la oscuridad? Dios puso la oscuridad. E hizo venir, ta, 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 el cual oscurrió vos para lo vieron, que ta, 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 bueno. Y luego el 8 introduje. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, luego los cuales esperaban, mas yo los entregué en vuestras manos, los serví delante de vosotros. Y
Después se levantó y envió llamada, no sé qué, para que. Mas yo, dice el 10, yo no quise escuchar. Dice el versículo 10 al final, os libré, os libré, os libré. El 11, pasasteis a acordar, ya, y al final del 11, yo los entregué. Yo los entregué en vuestras manos. El 12, envié, los cuales los robaban de estos, a los de los no y ese 12 al final es algo para recordar nosotros que no es por nosotros, sino que es el Señor, no con tu espada. Me gusta esa frase y ojalá la recordemos, que el Señor nos ayude a recordarla en el desarrollo de nuestros ministerios, que no es por nuestra fuerza o sabiduría, sino es por su obrar en nosotros. No con tu espada, no con tu arco, dice al final del versículo 12. Y entonces, bueno, ahí está el 13, os di la tierra, os di la tierra, y ahora pues dice, ya dice Josué, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Pueden ver en este texto cuántas veces aparece Moisés. Pueden ver en este texto cuántas veces aparece Josué. Pueden ver en este texto cuántas veces aparece Dios, el obrar de Dios, lo que Dios hizo. ¿Alguien tiene un número? Caliche tiene por ahí ¿tiene un número? ¿Cuántas veces el obrar de Dios hay en este texto que estamos leyendo logró usted por ahí encontrar? 21. 21, muy bien. Yo tenía por acá 3, 5, 7, 9. Seguramente se me quedaron por ahí algunos. 21 cosas que Dios hizo. Y seguramente usted búsquelas, si las encontró, de pronto alguien encontró algo más, tal vez sean 22, 23, no sé, pero eso nos muestra algo. El hecho de lo que pasó con el pueblo, de la formación del pueblo, de cómo fueron sacados de la idolatría, de cómo Dios de un hombre anciano y sin hijos le da hijos, de cómo a los hijos le siguen hijos, y cómo llegan a Egipto, cómo son sacados de Egipto, cómo son cuidados por todo el desierto, cómo son llevados a la tierra prometida, cómo se enfrentan a ejércitos más poderosos y fuertes que ellos, e Israel vence, cómo Dios les entregue la tierra. Todo eso es obra, poder humano. No, todo corresponde al obrar de Dios y toda la gloria es para Dios. Nosotros hemos estado sirviendo al Señor por años. Nosotros hemos hecho cosas. Este año hemos tenido algunas actividades de evangelismo, hemos hecho cosas, las personas han escuchado, los textos se han repartido, de pronto alguien ha sido tocado, han habido cosas que suceden, pero ¿quién lo ha hecho? ¿Quién ha sido el que nos ha dado la fuerza? ¿Quién ha sido el que ha colocado en nosotros la voluntad? ¿Quién ha bendecido la obra de las manos? ¿Quién ha provisto para las necesidades que se han abierto en los diferentes ejercicios de servicio? Dios, 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 Dios lo ha hecho. Dios tomó, Dios trajo, Dios aumentó, Dios envió, Dios hirió, Dios sacó, Dios puso, Dios introdujo, Dios libró, Dios cuidó, Dios ayudó y Dios colocó y Dios muchas cosas más. Entonces, miren cómo el texto bíblico, a pesar de que está hablando de diferentes situaciones que pasó con el pueblo, es como si dijera, miren a Dios, es Dios quien lo hizo. Pero no solamente eso, es como si nos dijera el Espíritu Santo, quien es el autor de la escritura, es cómo nosotros debemos sentir en el corazón gratitud a Dios. Debe haber en nosotros esa devoción
por Dios, esa gratitud al Dios que nos sacó, que nos cuida, que nos mantiene, que nos lleva, que nos levanta, que nos protege, que nos provee, que nos coloca, y en especial al bendito Dios y Padre que envió a su Hijo por nosotros a morir en la cruz del Calvario. La pregunta es, suma el 2025 a las razones ya estas, motivos de gratitud al Señor. Hay suficiente, hay suficiente gratitud al Señor en nuestro corazón para decir hoy, 31 de diciembre de 2025, yo y mi casa serviremos al Señor como una decisión. No sabemos qué pasará mañana. Nadie sabe qué pasará mañana, el próximo mes, pero usted puede tomar una decisión en su corazón, no pensando en las circunstancias, sino pensando en el Dios que está por encima de las circunstancias, en el Dios que está en nuestra vida y a quien pertenece nuestra vida. Quiero que observen cuando miramos el versículo 14, miramos el versículo 14 y dice, ahora pues, como conclusión de todo lo que se ha dicho y cómo reluce el obrar de Dios, cómo centellea el obrar de Dios en cada uno de los versículos, y la gloria de Dios, y la gloria a Dios, y la alabanza a Dios. Versículo 14, ahora pues, como conclusión, ya visto lo anterior, ya que ustedes ya colocaron la mirada donde tienen que colocarla, no en sí mismos, no en las circunstancias, sino en el Dios que los sacó y quien los tiene aquí, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Mire que la palabra temer a Jehová, si la ven, la frase temer a Jehová, tres palabras, enseguida está acompañada de la palabra servirle. No podemos servir a Dios como a Él le agrada si no está acompañada nuestra vida del temor a Jehová. Eso implica no vivir en el pecado, no vivir sujeto, esclavizado al yugo del pecado, vivir en la luz, no en las tinieblas. Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Y debe revisarse si hay ídolos que han reemplazado el lugar de Dios. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y después ya sigue el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, y sigue, y al final yo y mi casa serviremos. Pero luego siguen diciendo, mire el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y miren las razones que citan para servirle a él, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho esas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos dado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó, parece que la mirada ya está justa donde tiene que estar. Es Jehová, no nosotros, no Moisés, Jehová. Jehová arrojó, no Josué, Jehová. Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, dicen, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo, pueblo, no podéis servir a Jehová porque es Dios santo y celoso. Miren cómo servicio, santidad, servicio
e integridad van juntos. No podréis, y no es el primer versículo, ya lo hemos leído antes. Servir a Jehová, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová, serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y el 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. El servicio al lado de la obediencia. Servicio, si yo obedezco al Señor, va a producirse servicio. Pero puede haber una clase de actividad espiritual donde no hay santidad y pureza. Pero eso no es servir al Señor. Al Señor serviremos y a su voz obedeceremos. El verdadero cristianismo, el gozo de vivir la vida cristiana, está en tener una buena comunión con el Señor. Debemos identificar qué cosas me están robando ese, esa relación que debo tener con mi Señor, qué cosas están cargando mi vida de manera que corte, que quite, que me robe en lo que debe ser mi relación con Él. Y si yo tengo una sana relación con Dios, a Él voy a servir con seguridad. El fin será servirle a Él. No hay un camino diferente cuando yo estoy aprendiendo de Dios y conociéndole a Él. Le voy a servir, pero debe haber una decisión. No dejar, vamos a ver mañana qué pasa, después miramos, no, después miramos, no. Hoy es día de decisiones. La decisión, hay decisiones que se toman que usted no hace nada. Usted va por ese camino, ay, oiga, venga, y no dice nada, pues por ahí siguió. Pero hay decisiones que se toman de una manera consciente y este debe ser una de ellas. Yo voy a servir al Señor, voy a vivir para Él. No tendré otro en mi corazón que robe el lugar que Él se merece. A Él serviré y a Él obedeceré. Decisión que tomas hoy, debes tomar hoy para el resto de tu vida. Josué les dijo, hágame el favor, se vienen para acá, les presenta todo esto y les dice qué van a hacer. Yo en mi casa serviremos al Señor, ¿ustedes qué van a hacer? Pues nosotros también le vamos a servir. Pero sabemos qué pasó después. Una vida cristiana que no sea rendida a los pies del Señor es una vida cristiana muy pobre, muy triste, con un disfrute de una paz mediocre, no por lo que ofrece Dios, sino porque lo que hay en mí me impide disfrutar lo que Dios ofrece. Es tiempo de decisiones, para decisiones firmes en el Señor. Voy a servirle a Él, voy a vivir para Él y voy con la ayuda de Él a vencer aquellas cosas y a quitarlas, porque no es que van a quedar ahí. Hay que quitar cosas que me piden servirle a Él de corazón, de verdad. Una mirada hacia atrás es buena si me lleva a ser agradecido y renuevo los motivos en mi vida para servirle. Dios llama, Dios saca, Dios cuida, Dios provee, Dios ayuda. Dios hace muchas cosas. Por Él estamos de pie hoy. El llamado a Dios, de Dios, es para servirle y obedecerle. Que Dios nos ayude. Oh Dios y Padre, agradecemos por tu palabra y queremos pedirte, Señor. Vemos cosas en la vida cristiana, en las diferentes asambleas.
Colombia y seguramente en otros países. Y es de un grupo de hermanos que tal vez no hemos entendido cosas acerca de lo que tú quieres que hagamos. Que nuestras vidas pasan, Señor, tal vez en algún momento congregándonos, sí, pero no pasa de allí. Donde tú no pides solamente una cita cada 8 días con nosotros. Tú quieres ser el Salvador y el Señor, no solamente expresado en una reunión eventual o periódica, sino en el día a día. Nosotros serviremos al Señor. Dios, gracias porque no depende de nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad o compromiso. El Dios que nos ha sostenido durante estos años, con toda seguridad tiene los recursos a la disposición nuestra para sostenernos por siempre. Nuestro Dios, tenemos tantos motivos para agradecer. Oramos que seamos realmente agradecidos, que recordemos de dónde hemos sido sacados, en qué estado estábamos, en qué porquería andábamos, en lo miserable que era nuestra vida, y que un día, estando en esa miserableza, apareció el que nos llamó para ser parte de su pueblo. Apareció quien nos cuidó en medio, que nos sacó en medio del desierto y las dificultades que hemos pasado. Apareció quien colocó sobre nosotros la nube de día y la columna de fuego de noche. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nuestro Dios, gracias. Ayúdanos realmente, Señor, a no quitar la mirada, que porque tenemos algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad tal vez, algunas situaciones, a no quitar la mirada de, del bendito Señor. Y que nuestro corazón haya una decisión firme de servirte, de vivir para ti, de obedecerte, de agradarte. Señor, que no llevemos vidas dobles donde sirvamos por fuera, pero pequemos en lo íntimo. Que en lo íntimo, Señor, seamos santos y sirvamos con libertad a nuestro Dios. Ayúdanos, Señor. Oro por restauración de los que han caído. Oro por ánimo en los desanimados, en los indiferentes, en los distantes. Oro por un renovar, por un arrepentimiento. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, por tanto, de dónde has caído. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre. Gracias. Amén.